conllevaba, hemos venido viendo también como esta evolución del mismo sistema educativo, ¿no? Cómo empezó, cómo se iban articulando ciertos departamentos dentro de lo que es el sistema educativo y cómo primeramente se estableció como pura educación obligatoria lo que era primaria y cómo poco a poco se ha ido integrando pues ya lo que es hasta el preescolar, la educación inicial, más bien a la educación inicial se le dio como esta formalidad. Y pues bueno, ya lo que es secundaria y hasta el día en la actualidad, pues bachillerato, ¿no? Que también entra como educación obligatoria. En este sentido, pues vemos que ya también poco a poco pues se ha ido acabando el alfabetismo. ¿Qué es lo que nos hace falta como mejorar dentro de este sistema educativo? Pues es la calidad educativa, que como veíamos también dentro de las lecturas que estuvimos haciendo, que desde 1870 más o menos, antes de que se abriera la misma Secretaría de Educación Pública, ya los mismos pedagogos de ese tiempo y los mismos políticos veían esa necesidad, ¿no? De que a la educación le faltaba calidad. Entonces ya es como muchos años en los cuales se ha estado trabajando en ello, ¿no? Que, ok, la educación ahí están las instalaciones, los libros, los maestros, pero falta calidad educativa, aún falta mucho que darle. Y ellos se daban cuenta pues de esta parte, ¿no? De que la calidad educativa iba a provenir del mismo maestro, de cómo el maestro se especializara y fuera como un buen maestro, la calidad educativa iba a ir mejorando. Entonces, es algo que pues todavía actualmente pues se está trabajando, ¿no? Y que con el nuevo modelo educativo es algo que hasta cierto punto como docentes nos van a obligar a ser mejores, ¿no? O de pérdida irnos capacitando. Ha llegado también una etapa dentro de esta evolución educativa donde sí, pues muchos docentes o muchos maestros de la vieja escuela, como veíamos, había muchos maestros que pues terminaban su secundaria y brincaban directamente a la normal. Entonces ya ellos se especializaban como en educación y eran docentes. Y todavía yo creo que a nosotros nos tocó maestros así que llegaron a la secundaria y luego brincaron a la normal y nos tocó como maestros y como compañeros dentro de un centro educativo. Entonces, ya este tipo de maestros también pasaba que ya nos actualizaban, que les daba flojera y poco a poco fue de uno de los factores que el nivel o la calidad educativa fue bajando un poco, ¿no? Entonces, ahorita sí o sí tengas la edad que tengas, es necesario que te capacites. Entonces, vamos a ver cómo se está trabajando actualmente esta parte de la educación obligatoria y solamente y meramente por saberlo, ¿no? Como tener el conocimiento. Y vamos a ver o comparar un poquito con los nuevos cambios del 2022 que ya hemos estado hablando, compartiendo estos cambios, que por ejemplo, ya en las primeras clases yo les daba a conocer cómo iba a ser todo este sistema. Entonces, hoy vamos a ver como un poquito más de estos dos. Bien, bueno, pues como sabemos, la educación es obligatoria, viene en nuestra Constitución y en la Ley General de Educación Pública, que pues en el artículo tercero se señala, ¿no? Que la educación debe ser obligatoria, la educación básica, y que debe de llegar para todos, pero se puntualiza una parte o hay un pequeño cambio dentro de esta donde le agregan la calidad educativa. Entonces, ya no nada más es garantizar la educación, sino garantizar una educación con calidad. Bien, porque antes era como educación, el derecho a la educación laica y gratuita y listo, pues órale. Pero se hace este cambio también donde se agrega de calidad, con calidad. Entonces, aquí vemos que pues esta parte de lo que es la educación obligatoria, ya lo vimos también la semana pasada, cómo llevan estos niveles y qué se va cumpliendo en cada uno de estos niveles que Secretaría tiene.
Entonces, bueno, orientaciones de didácticas generales, pues aquí la metodología es activa que convierte al alumno en el protagonista del propio aprendizaje. Actualmente, esta es la metodología que se trabaja, ¿no? Todo gira a partir del alumno. Entonces, tú tienes que ver por sus necesidades, tienes que ver cómo aprende y planear bajo sus necesidades. Y tratar, o aquí la idea es llegar a todos tus alumnos. Entonces, tú con una planeación tienes que llegar a tus chicos que sean visuales, kinestésicos, que sean auditivos, lógicos matemáticos, naturistas. Entonces, tienes que hacer una planeación pues muy variada, ¿no? Donde tengamos que leer, tengamos que resumir, tengamos que recortar, tengamos que hacer una manualidad, ver un video, donde podamos hacer que todos nuestros alumnos les llegue el conocimiento, ¿bien? Y parte de también, o cómo funciona dentro de esta orientación didáctica, donde como que estamos trabajando, es también trabajar con los aprendizajes previos, ¿bien? Tú como docente te tienes que dar a la tarea de ver qué ya saben tus alumnos y de eso que ya saben, qué les falta mejorar para ir avanzando, ¿bien? Hay muchos y la mayoría de los contenidos que se llevan a cabo, pues ya se ven siempre desde primero y estos van aumentando de dificultad dependiendo del grado. Por ejemplo, en primero, en primer grado, pues ya saben leer y escribir, ¿no? O su meta es leer y escribir y lograr también una lectura como un poquito más fluida y cierta comprensión. Y en segundo se da este cierre, se debería de dar este cierre. La lectoescritura termina hasta segundo grado. Entonces, aquí en segundo grado, ya lo que los chicos deben de traer en conocimientos dentro de la lectura es esta lectura, esta fluidez lectora, esta comprensión, cierto nivel de comprensión. Los niveles de comprensión van a ir aumentando, también determinando el grado en el que esté. Entonces, aquí, por ejemplo, el niño a lo mejor es capaz de inferir palabras, es capaz de contestar algunas preguntas dentro del mismo texto, platicar de qué trata, también unos textos pues más pequeños y así. Y esto va a ir aumentando como él vaya avanzando. Igual, texto informativo. El texto informativo se ve desde primero, pero pues, por ejemplo, en primero ves lo que es el texto informativo y tratar de diferenciarlo de lo que es un texto literario, por ejemplo. ¿Bien? Y hacen hasta su texto informativo y todo esto. Pero como conforme va creciendo, pues va a llegar a un momento en el que, el texto es informativo es esto, lleva todas estas partes, se diferencia del texto expositivo de esta manera, ya son capaces de hacerlo también él solo, ¿no? La cantidad o la calidad del trabajo también se le va a exigir más. Entonces, bueno, esto es lo que se hace y cómo se está trabajando o se trabaja actualmente. Aquí dice el refuerzo del aprendizaje significativo para aprovechar y relacionar conocimientos y experiencias previas con los que se adquieren esta materia. Entonces, lograr un aprendizaje significativo es lo ideal, por eso pues está en la planeación viene, ¿no? Aprendizaje significativo. ¿Qué es lo que queremos lograr? A partir de nuestros aprendizajes previos, vamos a ir generando un nuevo aprendizaje y lograr esto, ¿no? Que es el aprendizaje significativo, este aprendizaje que queda para toda la vida. Potención de la aplicación de la práctica de nuevos conocimientos para que el alumno compruebe el interés y la utilidad de aprenderlo. Aquí la idea también es que lo que aprenda lo ponga en práctica, ¿ok? Lo que comentábamos la semana pasada, de repente hay muchos maestros que dan ciertas clases y no hacen énfasis de, a ver, ¿y esto cómo lo vemos en la vida real?
son pocos, ¿no? Entonces, por eso a veces se pierde como el interés del mismo alumno. Yo les comentaba que, por ejemplo, ahora que veíamos la forma de la Tierra, las líneas imaginarias y todo eso, les decía, al final nosotros en sí no lo utilizamos, pero ¿cómo se utiliza en la vida real? No, pues por medio de los satélites, el GPS nos sirve para esto, entramos a Maps. ¿Y cómo funciona Maps? A ver, ¿cómo creen ustedes? Entonces ahí ya despiertas un interés que se va a relacionar con el mismo tema. Bien, entonces esa es la idea. Hay muchos maestros que dicen, ay, pues ya, las líneas imaginarias, como que con que se aprendan el hemisferio sur, norte, meridianos, línea transversal y todo eso, o sea, ya. Bien, pero no, o sea, es que buscarle más, es la idea y como lo debemos de hacer, pero a lo mejor hay maestros que de repente se les escapa y pues bueno, eso hace que se pierda el interés. Vinculación con el mundo en el trabajo. Todos los aprendizajes se tienen que vincular con la vida real. Recuerden que los estamos preparando para la vida. Entonces, estos aprendizajes tenemos que ser como claros, ¿no? ¿Cómo los vamos a utilizar o ponerlos en un contexto? O sea, por ejemplo, si estuviéramos en esta no sé, si fuéramos doctores hoy, o sea, ¿qué haríamos? O sea, siempre tratar de relacionar con la vida real, con lo que está sucediendo realmente. Bien, bien, ay, se me subió. Esto es del currículum actual, ¿eh? Aquí, pues bueno, también se trabaja con la idea de desarrollar pues estas habilidades, las estrategias, hacerlos como independientes a nuestros alumnos y pues sí, hacerlos como un poco más independientes e irlos soltando, ¿no? Dice la aplicación de estrategias individuales que favorecen la confianza en la capacidad del progreso y el interés para encontrar la opción laboral más idónea, ¿no? Los estamos preparando para que sean el futuro maestro, el futuro doctor y hacerles hincapié en eso, en esa parte, ¿no? De que ellos al final son el futuro, o sea, van a ser los responsables del mundo. Por ejemplo, yo les decía ahora que veíamos el cuidado del agua. Desde que yo estudiaba también nos decían, cuiden el agua, cuiden el agua. Luego, pero ahora a mí me toca decirles a ustedes porque pues el día de mañana son ustedes los que se quedan en la tierra, los que se van a quedar con la contaminación o con la poca agua que se quede, ¿no? Entonces, por eso ustedes también desde ahorita tienen que empezar a cuidar todos los recursos naturales y así. Entonces, hacerles hincapié en esto, ¿no? Esta parte y serlos conscientes. Entonces, bueno, aquí es recomendable utilizar proyectos. Entonces, aquí lo ideal siempre, o como se trabaja, pues es tratar de llevar a cabo lo que son las metodologías activas, donde los niños, pues hagan exposiciones, hagan algún proyecto. En este caso, ya desde hace años se están trabajando los proyectos integradores de lo que es primaria. ¿Ok? Porque ya preescolar ya tiene ratito trabajando con proyectos integradores y con talleres. Y primaria no tanto, es como que llevamos una metodología a lo mejor un poco más tranquila en la cuestión de que pues tú organizas tu clase, ves los aprendizajes previos, vas desarrollando todos estos aprendizajes esperados para llegar al aprendizaje significativo. Y al final puedes dar un cierre con un proyecto, con una exposición, con un debate, con algo, ¿no? Pero ya hiciste otra, ya planteaste o ya tienen la base del conocimiento los chicos. Entonces, y ahora pues va a ser diferente, ¿no? En ciertas cositas. Entonces, bueno, es como se trabaja hoy en día, ¿bien? Y dentro de esto, pues la evaluación es continua que permite revisar y adaptar contenidos a sus necesidades. Nosotros pues vamos a ir evaluando también conforme los trabajos, los exámenes, no todo es el examen, pero se sigue haciendo, ¿no? Entonces, es la forma de que vamos o estamos evaluando. Y bueno, eso es como se hace actualmente, como estamos trabajando todo este ciclo escolar. La nueva escuela mexicana, ¿qué propone, qué trae?
qué cambios hay. Por ejemplo, ayer nos compartían algunos documentos, información. La verdad, ayer estuvo, bueno, no sé, yo así lo viví, el consejo técnico como muy tranquilo. Dentro de las orientaciones pedagógicas también y las metodologías que ya desde la otra clase también les compartía yo, que todo se va a trabajar por proyectos. Les había enseñado una imagen de donde vienen los libros, donde los libros también nos van a ir indicando ciertos proyectos o sugiriendo, o nos van a ir sugiriendo proyectos. Entonces, yo veía ahí en el documento que decía que estas metodologías, obviamente no son nuevas, ya desde hace tiempo las conocemos como metodologías activas, que eran recursos para nosotros como docentes, para fortalecer los conocimientos de los chicos. Ahora el cambio es que este tipo de metodologías o estos proyectos van a ser continuos, ¿ok? No los vamos a dejar ahí hasta el final del trimestre o nada más para completar ya lo que era el conocimiento, sino que lo vamos a llevar de una manera lineal, ya desde el inicio hasta el final vamos a ir llevando estas metodologías. Entonces, bueno, por ejemplo, ahí venía que han tenido mucho éxito, que son muy buenas, que se han utilizado por ejemplo, en Argentina, en Chile, en Europa, en Canadá. Entonces, obviamente, pues nada de esto es nuevo. La nueva escuela mexicana no está descubriendo el hilo negro, ¿ok? Está adaptando cosas que a otros países pues le está funcionando y lo vamos a hacer de tal manera que cubra nuestras necesidades, ¿ok? O sea, sí vamos a adaptar las metodologías activas, pero dándole el enfoque a la necesidad o dándole un enfoque muy diferente, ¿bien? O sea, a lo que yo necesito, a mis necesidades. Entonces, bueno, dice aquí, que la NEM, o sea, la nueva escuela mexicana, se caracteriza por una estructura abierta que integra a la comunidad. Recuerden que el centro es la comunidad. Bueno, ahorita ya le cambiaron un poquito en ese aspecto, pero vamos o nos vamos a orientar bajo como esa prioridad, ¿no? La comunidad. Prioriza la atención de poblaciones en desventaja por condiciones económicas y sociales, con la finalidad de brindar los mismos estándares para garantizar las mismas oportunidades de aprendizaje a todas y todos los mexicanos. Garantiza condiciones de excelencia en el servicio educativo que proporciona en cada nivel, modalidad y subsistema, así como en cada localidad, municipio, entidad, con el fin de lograr bienestar y posterioridad incluyente. Bien, entonces ahí hay que llegar a todos de una manera igualitaria. Los principios que fundamentan la NEP, ¿en qué se basan? Uno es en el fomento de la entidad con México, ¿no? O sea, hacer esta parte de fomentar el amor a la patria que se había perdido mucho tiempo. Si nosotros recordamos al principio de nuestras clases que habíamos tenido, donde hablábamos de la democracia y hablábamos de formar un buen ciudadano y toda esta parte, veíamos que, por ejemplo, en las clases de cívica, se orientaba mucho en esta parte de fomentarnos este amor a la patria, ¿no? Y que también se hacía mucho esta parte de que las kermeses, los festivales, y anteriormente, también con las lecturas que veíamos que se hacía esto, que se educaba a los ciudadanos con esta prioridad, ¿no? Del fomento a la patria para la guerrilla y por las situaciones que vivía el mismo país, se daba esto. Y hubo como un tiempito en el que se perdió un poco este fomento a la patria, que ahorita vuelve, ¿no? El aprecio a su cultura, con el conocimiento de su historia, que al final dentro de los contenidos viene en los contenidos que vemos con día a día, ¿no? O sea, por ejemplo, en tercero empiezan con esta clase de tu entidad y empiezan a conocer pues lo que es su localidad, todo lo que tiene que ver con su estado, por ejemplo. En cuarto, ven la historia desde la época, no sé, prehispánica,
y van viendo toda esta sucesión de cómo eran las culturas maya, la azteca, Teotihuacán, toda esta parte y qué extraímos de esto, o sea, de esas culturas que nos dejaron y luego viene lo de la colonización y poco a poco se va llevando así la historia para cuando en quinto lleguen a conocer lo de la independencia, la revolución y de ahí hasta el 2000. Y en sexto se ve como historia romana, griega y cositas así. Entonces, hay mucha cultura en esta parte, pero no se ha sabido llegar como, más bien no se ha sabido como, sí, como llevar a cabo realmente o hacerlo bien por parte, pues ahora sí que de los docentes. Y creo que no es culpa de los docentes, también pues tiene que ver mucho los tiempos, el contenido es muy amplio. Por ejemplo, yo lo veo, o sea, es una hora de historia a la semana y son mucho, y es mucho el contenido, entonces en una hora, ¿qué puedes hacer con tanto contenido? Entonces, ese es como el problemilla. Y bien, este es uno de los principios. Responsabilidad ciudadana es otro de los principios. Aquí hay que tratar de ser conscientes a las personas, ¿no? Irlos, educando para que sean buenos ciudadanos, con valores. Y aquí nos menciona algunos de los valores que se tienen que empezar a trabajar con estas generaciones. Bien. Y otro de los principios es la honestidad, es el comportamiento fundamental para el cumplimiento de la responsabilidad social, que permite que la sociedad se desarrolle con base a la confianza y el sustento de la verdad de todas las acciones que permita una relación sana entre los ciudadanos. Entonces, están viendo esta parte donde ya no hay respeto entre los mismos ciudadanos, con los mismos chicos. Hoy en día, por ejemplo, los niños como que creen que nosotros somos sus esclavos de cierta manera, ¿no? Y no existe esta empatía donde ellos también se pongan en nuestro lugar, ¿no? O sea, nosotros tenemos que entender a los niños, sus necesidades, lo que pasan en casa, un montón de cosas y muchas exigencias que nos solicita el mismo sistema, ¿bien? Y, y, y no es de que, oye, pues también el maestro estudia, también el maestro hace otras cosas, o sea, no nos permiten una sola equivocación. Entonces, esta parte de empatía, se ve día con día, ¿no? Y ese es un ejemplo de muchos que pudiéramos poner. Entonces, bueno, ¿se quiere trabajar con esta parte o esa es la idea de la NEM? Participación y transformación de la sociedad. La superación de uno mismo es base de la transformación de la sociedad. El sentido social de la educación implica una dimensión ética y política de la escuela en cualquier nivel de formación, lo que representa una apuesta por construir relaciones cercanas, solidarias y fraternas, que superen la diferencia y apatía para lograr el conjunto de transformación de la sociedad. Entonces, o sea, transformar también tanto la convivencia que se da, las relaciones que se dan dentro de la sociedad. ¿Y esto cómo se va a lograr? Pues con todos estos proyectos basándose a la comunidad. Hay proyectos que se basan al servicio y cositas así, entonces nos va a ayudar en esta parte de que ya no seamos tan individuales, sino que sepamos trabajar como en equipo. Respeto a la dignidad humana, esto pues tratar de promover este respeto de la dignidad de las personas, este buen trato, esta igualdad de oportunidades, de derechos, pues sobre todo esta parte del rechazo, como que quitarla ya de no ser tan discriminatorios, porque de repente somos de que no debemos de discriminar, pero pues a veces somos los primeritos, ¿bien? Entonces es como irnos quitando esa parte de él no porque es morenito, él no porque no se porta bien o cositas así, irlo quitando. Que si ustedes se fijan o ya están en esta parte de la docencia,
se ha ido trabajando. Como quiera, todo esto ya se ha ido trabajando, ya lo hemos puesto en práctica en ciertas estrategias dentro de lo que es este sistema o este modelo educativo de aprendizajes claves, se ha ido llevando a cabo. Promociona la interculturalidad. La nueva escuela mexicana fomenta la comprensión y el aprecio por la diversidad cultural y lingüística, así como el diálogo y el intercambio intercultural sobre una base de equidad y respeto mutuo. La UNESCO declara que la cultura en su rica diversidad posee un valor intrínseco tanto para el desarrollo como para la cohesión social y la paz. La diversidad cultural es una fuerza motriz del desarrollo, no solo en lo que respecta al crecimiento económico, sino un medio de tener una vida intelectual efectiva, moral, espiritual, más enriquecedora. Entonces aquí es como tratar de que ya no haya tantas diferencias también entre las mismas naciones y que nos veamos como esa oportunidad de aprender más y de respetarnos. Creo que esto también se ha ido dando a partir de que actualmente hay muchos chicos que salen del país, que hay esta interculturalidad donde se van en becas y empieza a ver como todo este movimiento y cómo se empieza a ver cómo también se empiezan a quitar como ciertos prejuicios, ¿no? Yo me he dado cuenta, muchos amigos míos se fueron que a Europa, Italia, a muchos países, sobre todo pues este continente, a Europa, donde se sorprendían mucho, ¿no? De la cultura mexicana o venían muchos extranjeros y también descubrían esta cultura nuestra y se sorprendían, ¿no? Porque no es lo que las películas pintan, sino que es otra realidad. Entonces, aquí se empieza a dar como este crecimiento también en la economía. Entonces empiezan a descubrir que México no nada más es Ciudad Juárez, sino que existen otras partes muy bonitas y empieza este crecimiento económico y este amor y respeto a otras culturas, que es la idea. Promoción de la cultura de la paz. Esta parte ya la estamos trabajando. Actualmente, Secretaría nos ha invitado, obligando a trabajar y a plantear estrategias donde trabajemos con esta promoción de la cultura de la paz. De hecho, por ejemplo, en mi colegio estamos trabajando un proyecto que se llama el Violentavirus. Y es este proyectito está sacado de la UNICEF. Entonces está muy padre porque hace ser conscientes a los chicos que la agresión o la violencia no nada más es golpear, sino también cómo te trato, cómo me dirijo a ti, qué hablo, qué digo. Entonces está muy padre. Ya más adelante se las platico bien en sí como es, pero o sea, es un proyecto muy, muy, muy padre donde realmente vamos a llegar a ser conscientes, tanto nosotros docentes como los niños y sus padres, de el buen trato. Entonces, lo establece o es promovido por la UNESCO. ¿Qué quiere decir? Que todos los países que sean parte de la UNESCO tienen este seguimiento. O sea, no vamos a ser el único país que va a trabajar con la cultura de la paz. ¿Ok? Y sobre todo por toda la violencia que se ha visto actualmente, pues ya no, nada más. Antes era como en las casas, en los hogares, y luego creció a a los centros educativos. Y ahorita ya trascendió a la sociedad real, o sea, ya tú sales y ya estás viendo que se están agarrando, que se están peleando, que bueno, o sea, cosas terribles, ¿no? Hasta que se matan, ¿no? Ahí en la calle y sin importar si hay niños o no. Entonces, ya la violencia ha subido a un nivel súper exagerado, donde pues como naciones nos tenemos que poner como ya muy fuertes en esa parte de la cultura de la paz. Respeto por la naturaleza y el cuidado ambiente también, ¿no? O sea, esta parte también la UNESCO la establece porque
y sobre todo darles a entender que lo que nosotros hagamos, grandes o pequeñas acciones